Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. ¿Se acuerdan lo que les dije respecto del gran plato que se viene, no? ¿Sí? ¿Vieron cuando uno va a un restaurante y le dan la entrada y el plato principal y después el postre? ¿Cuál era el postre del sábado? ¿De qué íbamos a hablar? ¿Se acuerdan? De la resurrección de Jesús. ¿Ustedes saben que hay evidencias históricas de la resurrección de Jesús? A veces la gente nos dice, pero ¿cómo puedes creer en la resurrección de Jesús? Hay evidencias históricas, porque yo les enseñé durante estos días que hay 3 tipos de evidencias: las evidencias científicas, las evidencias históricas y las evidencias de testimonios. Vamos a estudiar eso, vamos a seguir trabajando eso, pero también vamos a llegar a la culminación, que es ver realmente si Jesús es quien dijo ser. Porque ese es el centro de nuestra fe. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe? Entonces tenemos que estar seguros de por qué es una evidencia concreta. Hay evidencias concretas de que Jesús fue quien dijo ser, es quien dijo ser, y además resucitó y cambió la historia. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña introducción de la Biblia, porque se acuerdan que en estos días hablamos de la evidencia, hablamos de algunas cositas de la ciencia, hablamos de algo respecto de la evolución, hablamos de cómo es el ser humano, qué características tenía y cómo era diferente de los animales, pero ahora se viene un poquitito de mezcla de historia, profecía y cómo surgió la evolución, cómo surgió la teoría de la evolución y por qué la gente la aceptó. Entonces vamos a seguir con nuestro próximo tema. Miren lo que dice acá. Es el versículo que acabamos de leer, que el hermano Abraham leyó. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Miren, la Biblia es como un rompecabezas. Tiene pequeñas piezas que se van uniendo, pero el Apocalipsis nos muestra todo el paisaje. Cuando dice el Evangelio eterno, va a empezar a descifrar y a empezar a describir qué es realmente el plan de Dios para el hombre. Al principio, en el Antiguo Testamento tenemos una idea, sabemos que hay una promesa de un Mesías, se habla de cómo es Dios, pero no tanto. La gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, que no es tan bueno como Jesús, pero después viene Jesús y dice, no, yo y el Padre uno somos. Así que ahí ya se empieza a deducir que no, que entonces el Padre tiene que ser tan bueno como el Hijo. O sea, cada vez se empieza a aprender más de cómo es Dios, de cómo es su carácter y de cuál es el plan con el hombre. Por eso todos los libros de la Biblia son inspirados, porque juntos marcan un gran paisaje que no se contradice. Miren, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Eso significa que hay un mensaje para proclamar. Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer del ADN? Que nadie es más importante que otro, que todos venimos de una raíz común y que la ciencia demostró que lo del color de las razas no significa que somos mejores o peores. Todos tenemos un origen común y la Biblia habla exactamente de eso. La Biblia habla que tenemos un origen, el origen de Adán, ¿no es cierto? Y que todos venimos de la misma sangre, dice la Biblia. Y fíjense a quién se lleva el Evangelio finalmente. Aquí lo explica. Jesús fue a los judíos y después ¿a qué? A toda la tierra. Siempre fue el objetivo de Dios salvar a todos, a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo... Y acá yo quiero que se fijen qué es lo que dice estos 2 versículos. El mensaje es más largo, hay un mensaje de 3 ángeles aquí, pero yo tomé el primero porque es lo que vamos a ver hoy. El primero dice, temed a Dios, primer mensaje, dadle gloria, número 2, porque la hora de su juicio ha llegado. Y después, ¿qué dice el último?
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué será que Apocalipsis vuelve otra vez a tomar el cuarto mandamiento del Éxodo? Porque eso es lo que dice en el cuarto mandamiento. Guardad el sábado porque Dios hizo el cielo y la tierra, y repite exactamente casi esas mismas palabras. ¿Por qué? Porque va a haber un momento de la historia en que esta doctrina se va a atacar, y se va a atacar en forma muy fuerte. Y ha sucedió exactamente en el siglo XIX, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero miren, temer a Dios no es tenerle miedo. ¿Qué significa temer a Dios en la Biblia? Respeto. Darle respeto, darle honor y honra, exacto. El temor en la Biblia no es el temor del miedo. Dios nunca se mueve con el miedo. ¿Ok? Escuchen bien lo que les digo. Es Satanás el que pone la idea del miedo de Dios, de que Dios es malo y te va a pegar. Ese no es Dios. Dios no trabaja con el miedo, Dios trabaja con el amor. La persona que tiene miedo de Dios en realidad no está convertida, obedece por miedo, no por amor. ¿Entienden? Y toda la Biblia lo muestra de a poco. Al principio, por supuesto, piensen que el pueblo de Israel venía con esa idea de los dioses malos, que había que sacrificar para que sean buenos, que había que matar gente en el fuego y hacer sacrificios espantosos para que los dioses escuchen. Ellos venían con esa historia. Entonces, por supuesto, tenían miedo. Y cuando escuchaban que Dios le hablaba a Moisés, y cuando veían los truenos y todas esas cosas, lo primero que tuvieron fue miedo. Entonces, desde el miedo al amor, Dios tuvo que empezar a trabajar toda la historia de la Biblia, toda esa historia de miles de años, las tuvo que trabajar de a poco para que la gente entendiera que Dios nos ama, y que nos ama profundamente. Porque la hora de su juicio ha llegado, pero antes dice, y dadle gloria. ¿Qué es darle gloria? Mi esposo lo explicó aquí, ¿eh? ¿Qué es darle gloria? Es mostrar su carácter. Dios se fue dando a conocer a través de la historia. Y la gente no entendió bien cómo era Dios al principio, pero el que lo mostró profundamente, ¿quién fue? Jesús. La culminación completa de la revelación de Dios fue con Jesús. Entonces, hay dos mensajes aquí: honrar a Dios, pero también mostrar quién es Él. ¿Ok? ¿Entienden? No es solamente honrarle por miedo, no es honrarle por miedo, no es honrarle porque no sé cómo es y Él está ahí y yo estoy aquí. No, es que Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que sepamos cómo es Él. Y después dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo se usa la hora en la Biblia? ¿Se acuerdan? El momento, sí, no se refiere a las horas del reloj, se refiere al tiempo de Dios. Y les voy a mostrar unos versículos que hablan de eso. Ahora cuando terminemos de leer el último, porque son 4 mensajes en estos 2 versículos. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Había que mostrar al mundo que Dios es creador. ¿Pero quién es el creador? Jesús. Cristo es el creador. Porque nosotros sabemos que Dios es triuno. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y San Juan, el libro de San Juan, ese es otro estudio aparte, tendríamos que tener otra semana de oración. Pero habla de que realmente el creador es el Hijo, es Cristo. Que por supuesto el Padre y el Espíritu Santo actuaron. Pero es interesante, la gente le cuesta creer que Dios se hizo hombre y que también fue creador. Pero la palabra Elohim en el Antiguo Testamento es una palabra plural. Hagamos al hombre, dice. No dice hago al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que es otro estudio aparte. Pero ahora sigamos con esto. Miren, 4 mensajes hay aquí. Amar a Dios, mostrar quién es Él, el juicio investigador, que es otro tema aparte. No me voy a dedicar a eso, pero muchos lo conocen. Si lo quieren estudiar, ahí ya se lo dedico a mi esposo, que se lo enseñe. Pero hay un juicio que está tomando parte en el cielo en este momento, con Cristo. Y el 4 mensaje, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A veces nosotros como cristianos nos hemos quedado mucho en lo del juicio, pero miren, son 4 cosas. ¿Y por qué será que habrá que hacer énfasis en esto? Ahora vamos a ver, miren. Las horas de Dios en la historia
No estamos solos ni al azar. Esto demuestra que Dios tiene un tiempo en la historia. ¿Vieron cómo Dios controla nuestro cuerpo? ¿Cómo lo vimos en el ADN? Que ni los científicos saben cómo funcionan las proteínas con el ADN con la proteína, que tendrían que estar juntos. ¿Cómo puede ser que la evolución sea una realidad? Se dan cuenta como que hay una energía dentro nuestro que va más allá de nosotros y que controla todo nuestro cuerpo y toda la naturaleza, porque si no todo se vendría abajo. Con un solo cambio chiquitito todo desaparecería. Entonces, también Dios de la misma forma controla la historia de este mundo. No estamos solos. Miren, las horas de Dios en la historia, no estamos solos ni al azar. Él tiene un plan. El exquisito plan de Dios se revela en dos lugares, como lo acabo de decir, en la creación y en la historia. Y hay unos versículos que hablan de la hora de Dios en la profecía. Yo no los quiero leer los tres porque es largo, pero si miran Juan 7:30, si tienen la Biblia, Jesús dice ahí, la hora ha llegado. Era la hora, o que todavía no era la hora, creo que dice, pero habla de un tiempo en el que Dios iba a actuar determinadamente, en ese momento, que no iba a actuar ni antes ni después. Si lo tienen, ¿alguien lo tiene? Juan 7:30, lo pueden leer. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Exacto, procuraban prender a Jesús, pero nadie le pudo echar mano. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía de que él muriera en la cruz. Dios tenía un tiempo para eso. A ver, sigamos. Miren esto, no se me asusten, no se me asusten porque es un montón, pero les voy a explicar bien fácil. Nosotros vamos a ver, yo lo voy a marcar aquí, siempre voy a usar esto. Nosotros vamos a ver esta parte, esta partecita de aquí. Si ustedes quieren ver todo lo que es la profecía en la Biblia, miren cuántos años son. ¿Cuántos años son? 2300 años. La Biblia explica desde los 7 años. En cuanto a la vida de Jesús, se dan cuenta toda esta parte desde el bautismo hasta la muerte de Jesús, y después con decretos que muestran el inicio de los 1290 años, y adentro, acá, están los 1260 años. ¿Qué pasó de aquí hasta aquí? Yo se los conté. En la edad oscura, la edad media. Muy bien, ¿y qué pasó en la edad media? Gran persecución a lo que era la libertad de expresión, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico. Por eso le llaman la edad oscura, porque no se progresó en ningún área. Pero algo pasó, y eso es lo que yo no les dije la vez pasada. ¿Qué pasó? A ver si lo puedo... No, aquí no. A ver aquí. ¿Qué pasó por el siglo XVI? Les voy a decir más fácil. ¿Qué pasó en 1492? ¿Qué se descubrió? América. Cristóbal Colón descubre América. Una cosa muy importante que cambió la historia del mundo. Empezó la etapa del Renacimiento. En el Renacimiento empezó la imprenta. ¿Saben cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia, con Gutenberg. La Biblia, y se tradujo al alemán. Y se pasó a pasar por toda Europa. La gente empezó a conocer lo que la Biblia decía de Dios. Se le empezó a dar gloria a Dios, realmente. Y después hubo no solamente eso, hubo cambios en el arte, en la filosofía, en la literatura, en la música, se afectaron las artes, la política, todo empezó a ver como lo que se le llamó el renacimiento. Pero el poder político, histórico, el poder religioso de la Iglesia no terminó ahí. ¿Qué pasó con Lutero? ¿Le fue fácil llevar el mensaje del descubrimiento de la justificación por la fe? No, empezó a ser perseguido. Y muchos fueron perseguidos, y no solo eso, torturados y matados. La Inquisición estaba a pleno auge ahí.
Todavía no había terminado. Así que hubo un renacer religioso aquí, pero en realidad terminó aquí. ¿Qué pasó en 1798? La Revolución Francesa. ¿Cómo sabe este muchacho? Muy bien. La Revolución Francesa, lo leyó. Muy bien. Puse la Revolución Francesa. Saben que la Revolución Francesa empezó en Francia, pero en realidad afectó toda Europa. ¿Y saben por qué se presentó? Porque los reyes eran de lo peor. Eran realmente déspotas y tenían una autoridad suprema. Se llevaban toda la riqueza del pueblo hasta que el pueblo dijo basta. Y eso, todo esto que ustedes ven aquí, que también está explicado aquí abajo, todo explicado aquí, está explicado en toda esta parte, la Revolución Francesa, esto hizo que hubiera un despertar. En esa época también se acabó la Inquisición, y en la Revolución Francesa se le quitó el poder a la Iglesia. Al Papa se lo puso preso, y el poder político, religioso de la Iglesia menguó. Es lo que se llama en la palabra de Dios la herida que recibió la bestia. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? La herida, exacto, que después, dice la Biblia, revivió. Exacto. Bueno, vamos a seguir con esta parte que está acá. Cuando comenzó este movimiento de la Revolución Francesa, no afectó solo a nivel político. Siempre les digo, cuando hay una revolución en la historia, siempre afecta varias cosas. Cuando hay una revolución política, siempre hay algo religioso que se revoluciona, algo artístico que se revoluciona, porque la gente cambia de pensar y reacciona contra lo anterior. Ahora, piensen en lo siguiente, si hubo una reacción a lo anterior, donde todo era religioso, no se podía hacer nada que la Iglesia no dijera que sí, ¿qué sucedería después cuando la gente reaccione? ¿Qué piensan? ¿Van a ser religiosos? No. Empieza lo que se llama el humanismo, ya les hablé del humanismo, y empieza el materialismo, y empieza lo que ellos llaman en esa época la diosa razón. En vez de adorar a Dios, ahora rodamos nuestro cerebro. Empieza el humanismo. Empieza la época de los que por un lado es positivo, porque Dios nos dio el razonamiento, ¿sí o no? No es mala la razón. El problema es que cuando hay una opresión de un lado, la gente generalmente se va al otro extremo. Es muy difícil que la historia se equilibre. ¿Vieron qué pasa así? Cuando hay una reacción de algo, se van al otro extremo, que fue el extremo del ateísmo, el extremo del comunismo. Empezó Marx, empezó Darwin con la teoría de la evolución, y empezaron los filósofos ateos a hacer sus grandes escritos y a hacerse famosos mundialmente, como Nietzsche. Voy a seguir con el que sigue. Miren lo que dice acá. Esa revolución que pasó en Europa llegó hasta América. ¿Y cómo llegó hasta América? ¿Qué pasó en 1776? No, 1776. Hoy es 4 de julio, come on. Ah, bueno. Hoy es 4 de julio. En 1776 fue la revolución en América, o sea, el día de lo que nosotros llamamos el día de la independencia, que le costó sangre a América liberarse de Inglaterra, No fue tan simple, no es que los ingleses le dieron una carta de feliz cumpleaños, no. Llegó mucha lucha, pero finalmente América se hizo libre. Entonces, cuando América se hizo libre, eso también fue un espejo para Europa. ¿Entienden cómo se fue? La idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de los derechos, la idea de la Constitución, todo eso comenzó entre América y Europa. Y miren lo que pasa a nivel religioso. Cuando la costa este de Norteamérica comenzaba a poblarse en el siglo XVIII, o sea, por el 1700, el avivamiento espiritual, hubo un despertar espiritual ahí. Igual que hubo con Lutero, en el siglo XVI, otra vez otro despertar en el siglo XVIII, llamado en inglés el Great Awakening.
y no tardaría en llegar. El famoso predicador fue John Wesley. Ustedes deben haber escuchado su nombre, aunque sea. John Wesley comenzó a reunirse con un grupo de estudiantes en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Él era inglés. La intención del grupo era tener una observancia más rigurosa de la fe cristiana. Él empezó a atraer gente a decirles, tenemos que ser mejores cristianos. No somos buenos cristianos, estamos mucho en el dogma y en las cosas que tenemos que hacer o no hacer. Empezó a llamar a la gente. ¿Y qué pasó? ¿Saben que la gente lo empezó a seguir? Empezó a hacerse líder. Y dicen, enseguida se conoció al grupo por el nombre de metodistas. Comenzó la iglesia metodista. ¿De dónde viene Elena White? De la iglesia metodista. Por su estricta forma de entender la fe, se lo tenían métodos para hacer las cosas, se les puso metodistas. Pero no fue el único. El gran despertar se extendió por todas las colonias, a pesar de la oposición de muchos líderes religiosos. Las iglesias recibieron una sacudida que logró despertar de su letargo, contribuyendo también a la tolerancia religiosa. O sea, había libertad para adorar en América y en Europa también. En esta época se crearon también muchas universidades. ¿Saben que las universidades más famosas de este país tuvieron un comienzo cristiano? Empezando por Harvard. En esta época se crearon muchas universidades como la de Columbia, Princeton, y gracias al apoyo de las nuevas iglesias nacidas del avivamiento, la sacudida religiosa fue tan potente que por primera vez en la historia de las colonias se experimentó un sentimiento de unidad nacional. O sea, hubo un despertar político, miren todo lo que se dio, histórico, religioso. O sea, Dios estaba trabajando. ¿Se acuerdan lo que dice la profecía? Sí. Y la tierra le ayudó a la mujer. Y el que quiera saber más de eso tiene que estudiarlo aparte. La Biblia dice que la mujer es la iglesia. Y la tierra es la nueva tierra que ayudó a la iglesia. Porque en Europa iba a ser destruida completamente con la persecución. Pero llegando a América, desde 1620 con los peregrinos, y después más adelante con los reformadores, empezó a haber un despertar espiritual muy fuerte en este país, que hizo de América un país muy grande y muy admirado. El gran despertar dejó un impacto permanente en la religión cristiana norteamericana. Si hay un país profundamente religioso, es los Estados Unidos. Ahora lamentablemente ya no es así, pero por muchos años lo fue. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a este país que había una iglesia en cada cuadra, más o menos. Y todavía están. Si ustedes caminan un poco, enseguida ven una iglesia, una iglesia, una iglesia, una iglesia. La gente tenía mucha sed espiritual en este país. Fue el resultado de la predicación de gran alcance que le dio a los oyentes una revelación personal de su necesidad de salvación por Jesucristo. Miren, esto que yo les saqué, que les estoy explicando, no lo saqué de un libro religioso, lo saqué de libros de historia seculares. El Great Awakening, o el Gran Despertar, fue tan famoso que llegó hasta la historia misma, a contarse en los libros de historia. Así que evidentemente fue un despertar dirigido por Dios. Pero ahora yo les voy a mostrar que aunque Darwin comenzó con su teoría de la evolución en esa época, hubo también un movimiento que se dio cuenta que no era cierto lo que estaba pasando. ¿En qué aspecto? En el aspecto científico. Porque miren, en las cosas buenas y en las cosas que suceden en las revoluciones hay cosas buenas y malas. Nada es perfecto en este mundo, es verdad, ¿no? O sea, siempre está la mezcla de la verdad y del error. Y con Darwin es lo que pasó. Aunque hubo un despertar científico, lamentablemente no fue un despertar dirigido hacia la fe, sino dirigido hacia el ateísmo. Saben que Darwin era religioso al principio, era hijo de creyentes, pero lamentablemente se empezó a alejar, y no fue su intención primaria separarse de Dios. Pero empezó a ver, ¿saben cuál fue su primer cuestionamiento? Si Dios está, ¿por qué suceden cosas malas? A mí me lo contó un profesor de historia en la universidad. Darwin empezó a decir, pero si Dios está, ¿por qué suceden tantas cosas malas? Y cuenta la historia, y yo no sé muy bien los detalles y no quiero decir algo mal, pero cuentan que cuando Darwin durante sus viajes
por América, porque pasó por Sudamérica y por varias islas y miró y observó la naturaleza, parece que vio a un muchachito que estaba con un adulto, no sabía si era el padre, él los observaba de lejos, que habían recogido pescados, peces del mar. Pero al muchachito se le cayó todos los peces, no sé qué pasó, que los perdió, se les cayó al agua otra vez. Y el adulto se enojó tanto con él que le empezó a pegar hasta el punto de matarlo. Y él observó todo eso. Y todo eso en Darwin levantó una especie de rabia, como hacia Dios. Entonces fue cuando se planteó, ¿será que Dios realmente está en control? Él al principio no negó la Biblia, pero después empezó a investigar otras cosas. Dijo, capaz que Dios no está tan en control de todo como nosotros creemos. Empezó a pensar. ¿Ven cómo a veces las preguntas existenciales nos pueden llevar a un error cuando no entendemos todo el contexto de lo que la Biblia explica? ¿Por qué hay maldad? ¿Era culpa de Dios que el niñito muriera? No. Dios nos dio libre albedrío. Y es una realidad, hermanos, que la mayoría de la maldad que hay en este mundo viene de nosotros. A veces podemos decir, bueno, la naturaleza, se provocó un incendio, hubo una tragedia, hubo un terremoto, hubo un huracán, pero gran parte de la maldad de este mundo viene de nuestras malas decisiones. No hay duda de eso. Y Dios no nos quita el libre albedrío. Tenemos lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y todos nos afecta a todos. Lo que yo haga mal les puede afectar a ustedes y lo que ustedes hacen mal me puede afectar a mí. Como sucedió con ese muchachito, que delante de los ojos de Darwin, de acuerdo a esta historia, murió, pero por la maldad de ese adulto, por la impaciencia y el odio de ese adulto, que no soportó el error del muchachito. Y hay maldades así, hay maldades peores, pero no son culpa de Dios, son culpa de la maldad del hombre. Vamos a mirar, este video es espectacular, no se lo pierdan, si quieren vengan un poquito más cerca. Les aconsejo a los que están atrás, porque explica muy bien ahora, en este momento, en el siglo XXI, ya sabemos por la ciencia, miren lo que les estoy diciendo, por la ciencia misma, ya sabemos que la evolución no puede ser verdad. Este video lo explica muy bien, y lo vamos después a charlar un poquitito. He aquí una refutación rápida y definitiva a la teoría de la evolución. Es simplemente un hecho que la vida no puede existir sin las proteínas. Las proteínas son esenciales para la función y existencia de cada célula. Sin embargo, las proteínas requieren del ADN para formarse. Eso es porque las proteínas son cadenas de aminoácidos específicamente secuenciados. Los aminoácidos deben vincularse en la secuencia precisa para formar una proteína. La secuencia precisa de aminoácidos, que es esencial para la formación de proteínas, es en sí misma determinada por la disposición precisa de las bases en la molécula del ADN. Eso significa que la disposición precisa de las bases en la molécula del ADN constituye el código para la disposición exacta de los aminoácidos en una cadena, y la disposición exacta de aminoácido en una cadena es en sí necesaria para la formación de las proteínas. Por lo tanto, en términos simples, para que exista la vida debe haber ADN. Una proteína no puede formarse sin el ADN, pero el ADN por sí mismo es inútil, no puede hacer nada. El ADN no va a ninguna parte, ni tampoco hace nada productivo sin las ya existentes proteínas. Esto es así porque para que el ADN sea transcrito y utilizado en la célula, que es esencial para la formación de las proteínas y la vida, el ADN requiere proteínas ya existentes. El ADN tampoco puede siquiera replicarse, es decir, hacer una copia de sí mismo, sin las proteínas ya existentes. Piénsese en eso. Esto significa que si se comienza con el ADN, pero sin proteínas, nunca se podría llegar a las proteínas o la vida, porque el ADN necesita de las proteínas ya existentes para incluso poder funcionar o para la formación de las proteínas, y no se puede comenzar con las proteínas que carecen del ADN, porque las proteínas solo se pueden formar a partir de las instrucciones y la información en el ADN.
Eso demuestra que tanto el ADN y las proteínas, por no hablar de las muchas otras máquinas moleculares que les permiten interactuar, deben haber estado presentes desde el principio de la vida. Uno no podría haber evolucionado al otro, ya que ambos se necesitan al mismo tiempo para el sustento y utilidad. Debieron de haber sido y fueron creados simultáneamente. La evolución es falsa. Charles Darwin, el hombre que inventó la entre comillas teoría de la evolución, admitió que, cito, si se pudiese demostrar que existió cualquier órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Fin de cita. Acabamos de discutir un hecho que demuestra, sin lugar a dudas, que existe dicha estructura. Hay un sinnúmero de otros ejemplos. Ellos son ubicuos en la creación. La evolución es un engaño completamente acientífico y es un cuento de hadas. Se trata simplemente de una falsa concepción religiosa global que se ha impuesto a las masas a través del sistema educativo y por medio de mentiras y engaños, tales como el fraude del hombre de Piltdown. La verdadera ciencia, como el hecho que acabamos de presentar, refuta la evolución. Y esto es claro para aquellos que realmente quieren la verdad. Pero esa es la clave, ¿no es así? La mayoría de la gente no quiere la verdad. De hecho, solo una generación muy espiritualmente oscura podría haber llegado a abrazar la evolución y no percibir la estupidez y falta de lógica inherente a la idea por doquier. Y la razón por la que tantos colegios y universidades deciden inmediatamente silenciar, expulsar o intimidar a los científicos que simplemente consideran los argumentos en contra de la evolución y que empiezan a hablar de ellos, es porque el engaño de la evolución no puede resistir un escrutinio honesto. Para una discusión más detallada sobre el ADN y cómo refuta totalmente la evolución, véase nuestro video en inglés, Information Proves God. Para una información general de temas relacionados, véase nuestro video Creación y Milagros. Para ver muchos ejemplos poderosos de cómo las asombrosas capacidades de las criaturas de Dios destruyen la idea de la evolución, véanse los videos en inglés Incredible Creatures That Defy Evolution. Estos pueden consultarse en YouTube y desde nuestro sitio web en inglés VaticanCatholic.com. Para una refutación completa de la evolución desde todos los aspectos de la ciencia, escrito por un científico con un doctorado de MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts por sus siglas en inglés, consulte el libro In the Beginning, por el Dr. Walt Brown. Ese libro muestra cómo las definidas características geológicas de la Tierra fueron el resultado del diluvio universal registrado en el libro de Génesis. Usted encontrará los enlaces a dichas materias en la descripción de este video. Hay muchísimas fuentes para estudiar este tema. Me costó un poquito encontrar un video que estuviera cortito y claro y que les mostrara realmente por qué en esta época, en el siglo XXI, con los avances de la ciencia y del ADN, se sabe muy bien que la evolución no puede ser verdad. Ahora, sigue la idea en los libros, sigue la idea en las personas, sigue la idea dando vuelta, porque es una cultura que es muy difícil arrancar. Y además porque hay gente que sin querer o queriendo no quieren aceptar que haya un creador. Porque si aceptan que hay un creador, tienen que cambiar su conducta hacia ese creador. Les tiene que dar un sentido de responsabilidad que no quieren aceptar. Entonces buscan cualquier manera para refutar la creación. Pero no hay duda de que Dios creó el mundo. Y aunque no sepamos del Dios de la Biblia, no hay duda de que hay una inteligencia detrás de la creación. Amén. Miren, acá hay 9 características de por qué la evolución no puede ser. Algunas estuvieron dichas en ese video, pero miren esto. 1. No existe la vida simple. Esto lo dijo Darwin cuando él no tenía los instrumentos que tiene la ciencia en este momento, no tenía los microscopios electrónicos que hay ahora. Entonces para él dijo, bueno, se empezó con una vida simple, una célula, y después comenzó a ponerse a venir la vida más compleja, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a un ser humano completo.
pero ¿hay una vida simple? Cuando ustedes miran una bacteria con un microscopio, es como ver una ciudad, de tan compleja que es. No existe la vida simple. Lo pequeño no significa que sea menos en la vida. Así que el primero, no existe la vida simple. Incluso la bacteria más pequeña es extremadamente compleja. Con eso solo ya la evolución se refuta. Con la idea de que algo pueda venir de la nada y sin propósito, eso es completamente fuera de lo científico. Es una historia, de un cuento de hadas, como dice el video. La materia viene de otra cosa. No se crea materia de la nada. Si hay materia que se creó de la nada, tiene que haber un poder metafísico que lo haga. Ninguna cosa se crea de la misma, o sea, no puede haber algo que nazca así, de pronto, de la nada. La ciencia lo dice en relación a que la vida viene de la vida. No puede haber vida que venga de la nada. El segundo, no hay evidencia observable en el presente o en el registro fósil que apoye el concepto de cambio o transición desde una especie a otra. Nosotros somos la especie humana. No hay nadie, ni en los fósiles, que muestre una transición desde lo humano hacia otra cosa que no es humana. Todo lo que antes se pensaba que el hombre y el mono estaban relacionados, en realidad eran hombres. Lo que hay es un cambio que se produce con el tiempo de las características exteriores del hombre. Hay unas épocas en que el cráneo se veía más chico, o las manos eran diferentes, pero eran seres humanos. Eran seres humanos con otras características, nada más. Lo que hubo es una adaptación del ser humano. Por eso fue cambiando, pero siempre fue un ser humano. El número 3, hay variantes, ¿ven? Solo entre una misma especie, pero hay límites estrictos en esa variación, algo que todo criador de animales o plantas sabe bien. Número 4, no hay evidencia observable de que la vida pueda aparecer de la no vida, esas se las acabo de decir. 5, hay una especificidad altamente rigurosa del ADN que hace del factor casualidad imposible. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Que tiene que haber ADN y proteína y ADN. No pueden haber estado uno primero y otro después, o evolucionar uno y después el otro. Tenían que estar ahí. 6, no hay evidencia o explicación que aclare la evolución de la conciencia. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las características del ser humano? La evolución no tiene ninguna explicación para eso. Cómo el ser humano es diferente al animal en su proceso de la conciencia, en el pensamiento de la mente, en la percepción de la moralidad, la noción de los valores éticos y estéticos, incluyendo el valor hacia la vida, la libertad y los conceptos abstractos. ¿Cómo evolucionó eso? No hay respuesta. Número 7. El factor casualidad en los procesos químicos no puede explicar el origen del código genético. La casualidad no existe en la creación. 8. Hay una aparición abrupta de las especies en el registro fósil. No aparecen de a poco. Si la evolución fuera verdad, en todo el registro fósil tendría que haber miles y miles de especies que van de una cosa a la otra, cambiando de a poquito. Pero saben que no hay eso. No hay nada y de pronto ¡pum!, aparecen todas las especies. No hay explicación. Por eso ese factor, la aparición abrupta de las especies en el registro fósil, no aparecen de a poco. 9. Las diferencias entre los embriones de los vertebrados contradicen el concepto o predicción de un ancestro común. Los evolucionistas creen que tanto el mono como el hombre vienen de la misma raíz. O sea, no es que el hombre viene del mono. Ellos creen que el hombre y el mono evolucionaron de un solo ape, digamos, de una especie de mono que después se transformó en dos cosas. Algunos se transformaron en monos y otros se transformaron en hombres. Pero miren lo que dice ahí. La diferencia entre los embriones de los vertebrados, o sea, cuando miran el embrión de cada uno de esos animales vertebrados, son diferentes.
contradicen el concepto o predicción de un ancestro común. Además hay una diferencia en el ADN y hay una diferencia en los cromosomas, que tampoco saben explicar bien. 10. La ciencia ha confirmado que no hay órganos en el cuerpo que sean vestigios inservibles. ¿Saben que por un tiempo se pensaba que el apéndice, ¿vieron el apéndice que está en el intestino? Era un vestigio de la evolución, que no servía para nada, ese órgano. Decían, claro, eso es porque el hombre evolucionó y al ir cambiando le quedó ese recuerdo de la evolución y ese pedacito no sirve para nada. ¿Saben que no? La ciencia descubrió que el apéndice tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. No hay ninguna cosa en el organismo que sea un vestigio. Puede ser que la ciencia todavía no sepa muy bien cómo funciona o cómo trabaja o cómo sirve al organismo, pero todo lo que tenemos, desde la primera hasta la última célula, que son trillones, todas tienen una función. No hay nada que sobra o falte. Exacto. Entonces, la ciencia ha confirmado que no hay órganos en el cuerpo que sean vestigios inservibles y no existe el ADN inservible o basura, como se pensaba en un tiempo. Fíjense cuántas evidencias hay que realmente temblequean la evolución, empezando con la número 1, que la vida no viene de la no vida. El diseño inteligente, este video está muy bueno. Atrás ven, seguro, y escuchan. Bueno, si no los reto, porque tienen que venir a escuchar esto, porque está muy, pero muy bueno. Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos 2 ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante, el de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar, piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre un quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor, pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría, toda vida proviene de otra vida, ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo, fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian al mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti.
Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Después vamos a ver si podemos hacer un pequeño resumen de lo que dice, ¿eh? Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos dos ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, con cristales y copas de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante, el de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar. Piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre un quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor. Pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría. Toda vida proviene de otra vida. Ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo. Fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si se pudiese demostrar que existía un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian al mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Es rápido, pero está buenísimo, ¿no? Este es un pastor español que ha creado unos videos excelentes que se llaman La verdad en 2 minutos. Búsquenlo en YouTube y tiene de diferentes temas, desde la Biblia hasta otras cosas. Vamos a ver el de la Biblia más adelante. Pero realmente es así. Miren cuántas cosas. Él trató de poner todo en 2 minutos y habló muy rápido. Sí. Pero más o menos pudimos entender la idea, ¿no es cierto? No hay duda de que hay un creador. Y si hay un creador, y si tenemos dones para poder entender y comprender y analizar y descubrir lo que hay en la naturaleza, es porque tiene un propósito con nosotros. Y eso es algo maravilloso y algo especial, porque nos hace entender
que cada uno de nosotros tenemos valor, y un valor incalculable, porque de acuerdo al ADN, ninguno somos exactamente igual, ni lo será nadie como nosotros. Ni siquiera los mellizos idénticos son iguales. Las huellas digitales son diferentes, y su pensamiento es diferente, y su relación con el mundo es diferente. Cada uno de nosotros somos una obra de arte, una obra de arte. Así que nunca se lo olviden, porque ¿cómo podemos saber realmente que nuestro Creador se interesa por nosotros? Por la revelación general, que es la naturaleza, por medio de la ciencia. Pero ahora vamos a empezar a ver un poquitito más cómo nos revela en la Biblia y por qué la Biblia es diferente a otros libros religiosos. Por qué la Biblia es especial y cómo sobrevivió a través de toda la historia, a pesar de la gran persecución que tuvo por siglos. Eso es un milagro que la ciencia no lo puede explicar, los estudiosos no lo pueden explicar. Y lo más interesante, que se han descubierto manuscritos de la palabra de Dios que son prácticamente idénticos a lo que tenemos nosotros. Imagínense todos esos siglos en que se fue copiando y copiando y copiando y copiando. Podrían haberse equivocado, podrían haber cambiado todo, pero los manuscritos muestran que lo que tenemos es válido. Eso es un milagro. Y lo vamos a ir viendo también. Entonces vamos a ir descubriendo a nuestro Creador en la revelación general, en la revelación especial, pero no solamente eso, porque no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que quedarnos en la revelación personal, porque entonces ahí hay cambio. No es solamente saber intelectualmente. Yo sé que Cristóbal Colón descubrió América, pero eso no me cambia mucho. Pero cuando yo lo pongo en mi experiencia personal, a un Dios que se interesa, que me habla, que me busca, hay una transformación. Porque entonces todas las preguntas que ustedes tengan, existenciales y de todo tipo, saben que en algún momento Dios se los va a revelar. Si no se los ha revelado ya. Y la Biblia nos demuestra exactamente lo que necesitamos para ser felices en esta vida. Los espero mañana y no dejen de venir. Si tienen preguntas, les doy mi número, 631-334-1820. Anoten. 631-334-1820. Le digo a él porque lo veo nuevo, la carita nueva, y a lo mejor tiene dudas o tiene preguntas. Así que manden por texto, no me llamen, porque yo no pongo nunca el volumen de mi teléfono alto porque enseño y a veces no quiero que molesten. Ustedes me mandan un texto y yo respondo. Si puedo responderlo con nuestras charlas, lo voy a hacer. Si es algo un poquito separado de lo que estamos haciendo, yo también les contesto. No hay ninguna pregunta tonta. ¿Ok? Acuérdense de eso. Si es una pregunta, significa que hay una inquietud. Y si hay una inquietud, tenemos que resolverla. Que Jesús los bendiga, que pasen una muy buena noche. Feliz 4 de julio. Acuérdense del plan que tuvo Dios en esta tierra, América, para salvar a su pueblo. Le debemos mucho a este lugar, pero más le debemos al Creador, que tiene un plan en la historia. Y como lo tiene en la historia, lo tiene en nuestra historia. Que Jesús los bendiga, que pasen una linda noche. Senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar.